Vamos a presentar a quien es farmacéutico, recibido en la Universidad de Buenos Aires, tiene posgrado en producción industrial de cosmética, también en productos cosméticos y farmacéuticos, y va a hablar sobre estandarización, eficacia y nuevas técnicas de vehiculización de activos. Vamos a recibir sobre este escenario al doctor Luciano Jarr. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, primero que nada quería agradecer a Gladys por organizar este evento, por la invitación, por la propuesta, a los demás disertantes. Qué casualidad, justo cuando escuchaba la charla anterior, lo conectadas que están las dos temáticas. Van a ver que muchos de los interrogantes que fueron surgiendo de la charla anterior, probablemente de un modo indirecto los abordemos acá. Y bueno, también quería agradecer a toda la gente que vino. Hay varios profesores míos en la universidad pública que están acá presentes y que bueno, también es gracias a ellos que hoy podemos hacer esta charla. Bien. Bueno, el tema de hoy es la dosificación exacta de activos vegetales. Cuando trabajamos con plantas medicinales, muchas veces caemos en metodologías un poco artesanales, en las que es a veces las cosas un poco intuitivas o un poco estimadas, que era uno de los temas que había salido en la charla anterior. Todos sabemos que las plantas tienen propiedades beneficiosas para la salud, que podemos tratar muchas afecciones con plantas, pero estos efectos generalmente están dados por compuestos fitoquímicos que están presentes en las plantas. Por ejemplo, todos sabemos que el café tiene efecto energizante gracias a la cafeína, o el cannabis, como en la charla anterior, gracias a cannabinoides como el THC o el CBD, depende cuál esté, qué efecto vamos a obtener. Algunos queremos, otros no, y es importante entender también que esos productos realizan su efecto en cantidades específicas, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de tomar un ibuprofeno, toma un ibuprofeno 400, no toma un extracto de ibuprofeno, y a veces cuando trabajamos con plantas no utilizamos esta misma lógica y muchas veces ponemos en juego la eficacia de un preparado vegetal, no por su potencialidad, sino por la falta de cálculo en su preparación. Bueno, empecemos definiendo algunos conceptos claves para marcar esta charla. El primer concepto es la eficacia, que es la capacidad de una sustancia para producir un efecto terapéutico determinado, ¿sí? La potencia es qué cantidad de esta sustancia necesitamos para lograr este efecto y generalmente es relativa en comparación con otras sustancias, ¿sí? Decimos que una sustancia es más potente que otra porque con una cantidad de dosificación menor logramos el mismo efecto. Y la dosis justamente es la cantidad específica de la sustancia administrada para lograr el efecto terapéutico, que va a depender de la potencia de la sustancia, la vía de administración, el paciente y la patología a tratar. Bueno, estos tres conceptos están completamente relacionados, ¿sí? De la dosis va a salir de la potencia, la eficacia va a depender también de eso. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un producto ficticio medicinal. Tenemos un nombre comercial, tenemos una sustancia activa, ¿sí? El fármaco, y a una dosis. En este caso son 250 miligramos. Si nosotros diéramos, estamos inventando, 50 miligramos, probablemente no logremos el efecto buscado, y si le diéramos 2000 miligramos, por ahí tenemos una falla hepática, ¿no? Entonces siempre hablamos de una ventana terapéutica entre la eficacia y la toxicidad, donde es necesario determinar cuál es la dosis clínica. Cuando hablamos de un extracto vegetal, estos términos un poco desaparecen, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la tintura madre de equinacia. Bueno, ¿cuál es el título? O sea, ¿cuál es la concentración? ¿Cuántos miligramos tengo? Y cuando hablo de miligramos, ¿hablo miligramos de equinacia o hablo de miligramos de un marcador terapéutico, una molécula que es la que yo identifico como la responsable del efecto? Y si no conozco el título, porque no conozco su marcador, ¿cómo lo voy a dosificar? Si no sé cuánto activo tengo en mi fórmula, cuántos miligramos le voy a administrar al paciente, ¿no? Bueno, sigamos definiendo un poco. El marcador va a ser un compuesto fitoquímico o un grupo de compuestos relacionados
que van a ser los que nosotros asignemos como los responsables de causar el efecto terapéutico de esta planta. Una dosis estudiada es qué cantidad de ese marcador necesito. Esto sale de la investigación. Investigación in vitro, investigación in vivo, clínica y demás. Bueno, y la estandarización es la determinación de la presencia de este marcador en un título o dosis específica mediante metodología analítica, ¿sí? Y esto también implica que si yo tengo un producto que lo estandaricé, va a ser lote a lote consistente esta dosis del compuesto buscado. Bueno, acá tenemos algunos de los grupos fitoquímicos principales. Estos son, a grandes rasgos, los grupos de moléculas presentes en las plantas con efecto beneficioso para la salud. En cosmética, quizás los más relevantes suelen ser los flavonoides, que también se llaman a veces polifenoles de modo genérico, que tienen efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, antioxidantes. También tenemos saponinas, que muchas veces hay algunas plantas que tienen saponinas con propiedades reparadoras y procolágeno. Y bueno, después tenemos otros compuestos, quizás que en cosmética no son tan relevantes y algunos de hecho son hasta indeseables. Entonces también existe la estandarización negativa, o sea, la ausencia de, por ejemplo, en la cáscara de la aloe vera tenemos antraquinonas irritantes que querríamos eliminar. No solamente hablar de lo bueno que tiene, sino de lo malo que no tiene. Bueno, acá, por ejemplo, podemos ver cómo del grupo fitoquímico general, que en este caso a la izquierda tenemos la estructura madre del flavonoide, los diferentes tipos de flavonoides que existen, y a la derecha pueden ver cómo el mismo compuesto, si está unido a moléculas de azúcares, puede tener unas propiedades, hasta nombres distintos, y sin las azúcares el glucón puede tener otras propiedades. Esto se da porque también modifican su solubilidad, que esto es muy importante a la hora de la extracción y también su actividad biológica. ¿Sí? En las plantas se encuentran de diferentes maneras. Bueno, estudios de eficacia hacen hincapié en identificar estos compuestos, de qué manera actúan en la piel. Podemos empezar haciendo ensayos de tipo in vitro, donde se prueban estas sustancias en tejidos celulares, en cultivos de tejidos celulares, y podemos investigar, por ejemplo, en este caso tenemos el efecto inhibidor de un compuesto de la regaliz en la melanogénesis y la inflamación, ¿sí? Si va a tener un efecto despigmentante, un efecto antiinflamatorio y demás, ¿sí? Esto es el tipo de bibliografía de la que nos vamos a nutrir para empezar a estudiar a nivel clínico cómo formular preparados herbarios. En este caso tenemos un ensayo in vivo, ¿sí? Donde, bueno, básicamente se prueban con un extracto de té verde, con diferentes concentraciones de catequinas, ¿sí? Que son el grupo de flavonoides más importante para producir el efecto del té verde. Se prueban a diferentes concentraciones, ¿sí? Sobre un voluntario y después se mide el efecto de la irradiación de luz UV para ver su potencial fotoprotector, fotorreparador, antiinflamatorio, ¿sí? Y como ven, en diferentes dosis se ven efectos diferentes, como es de esperar. Bueno, ¿cómo estandarizamos un fitoquímico? En la charla anterior hablaban de, bueno, que para que sea aceptable tiene que tener menos, un extracto de cannabis tiene que tener menos de tal título de THC y demás. Bueno, hay metodologías analíticas, hay dos principales, en este caso es el HPLC, que es un método cromatográfico, que lo que va a permitir es, según su polaridad y solubilidad, separar a las sustancias y cada uno de esos picos representa una sustancia distinta y el área debajo de ese pico la concentración en la que se encuentra, ¿sí? También hay otro tipo de metodologías que es un poco más accesible por su costo y su simpleza operacional, como la espectroscopía UV, donde básicamente comparando con un estándar conocido, por ejemplo en el caso anterior, si vamos a este caso, podemos elegir una catequina purificada, ¿sí? Y comparamos cuánto luz absorbe en este equipo nuestro extracto en función del patrón puro y de esa manera podemos calcular cuál es la concentración de nuestro extracto de este mismo patrón. Bueno, la metodología de extracción es algo muy importante para, una vez que nosotros definimos cuál es la dosis del fitocompuesto, una vez que identificamos el fitocompuesto a utilizar y identificamos la dosis clínica que queremos lograr,
tenemos que preparar un extracto que contenga ese compuesto en esas cantidades. Entonces, una de las maneras más comunes de realizar extractos son los extractos líquidos, ¿sí? Por maceración, por decocción, por percolación. Tenemos maneras de hacerlo de modo artesanal, en mesada o también en escala industrial. Esto básicamente consiste en macerar o decocer la droga vegetal, que sería la materia prima vegetal seca, la inmersionamos en un solvente, la ponemos en contacto y luego, bueno, por agitación o por calor o simplemente por maceración, logramos extraer todos estos compuestos, ¿sí? A la matriz del líquido, luego se filtra, se elimina el refinado y tenemos nuestro extracto, ¿no? Lo que todos conocemos. Hablando de extractos sólido-líquidos, los tradicionales, los que podemos conseguir comercialmente, los que formulamos cosmética, vamos a tener una composición inespecífica. Inespecífica es porque acá entramos en el rango de lo teórico. Yo agarro la farmacopea, veo cuál es la composición teórica de mi planta, pero esto es de bibliografía. Nada me garantiza que la planta que yo estoy utilizando, hay que ver cómo se cultivó, cómo se recolectó, cómo se secó, qué fenotipo era, qué variedad era. Hay muchas variables en las que no nos va a poder permitir garantizar que voy a obtener exactamente el perfil fitoquímico de la farmacopea. Después está el rendimiento de extracción, ¿sí? Nunca es 100% efectivo el rendimiento. Yo nunca voy a lograr con mi método obtener el 100% de los principios activos presentes en la materia vegetal por una cuestión de solubilidad. Después van a ser poco concentrados generalmente, después vamos a hablar un poquito mejor, más en detalle, por qué los llamo poco concentrados o en respecto a qué. Y el título de los marcadores va a ser desconocido, ¿sí? Yo los compuestos que estoy tratando de identificar, los que yo necesito en mi preparado para lograr la eficacia buscada, no los voy a poder conocer, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la eficacia de mi extracto va a ser teórico. Si yo les pregunto para qué sirve la manzanilla, todos van a decir que es descongestiva, pero bueno, necesitamos tener los compuestos en nuestro extracto que nos permitan realizar esa acción a la dosis correcta. Bueno, después podemos empezar sobre nuestro extracto, empezar a hacer un poco más sofisticado agregando más métodos o más procesos. Por ejemplo, esto es una extracción líquido-líquido, donde básicamente se combinan dos solventes invisibles entre sí, se mezclan y luego se dejan separar, decantar y se separan, ¿sí? Entonces va a haber de toda la matriz de los cientos de principios activos que pude extraer en mi extracto crudo, dependiendo el agregado de otro solvente, va a haber algunos más afines por una fase, otros más afines por otra fase, ¿sí? Y voy a obtener fracciones, ¿sí? Fracciones separadas según su solubilidad. Entonces, bueno, vamos ahora a analizar cómo mejoró a nivel de eficacia mi extracto fraccionado. Esto es un extracto líquido-líquido obtenido por extracciones secuenciales. Acá lo que estoy obteniendo es, estratégicamente, depende de los solventes que use, fracciones purificadas, ¿sí? El rendimiento de extracción sigue siendo desconocido porque yo no sabía cuánto principio activo había en mi muestra, ni tampoco cuánto había en mi extracto. Son más concentrados porque estoy, digamos, eliminando de mi matriz compuestos que no me interesan para focalizarme en concentrar los que sí me interesan, pero seguimos en el título de marcadores desconocidos, no sé cuánto había, no sé cuánto obtuve, no sé cuánto tengo. La eficacia sigue siendo teórica. Bueno, luego otra metodología que podemos hacer es un extracto seco, ¿sí? Un extracto seco sería, para que lo entiendan, matcha o café instantáneo, ¿sí? Es, primero realizo un extracto líquido de la droga vegetal, filtro, elimino el solvente por varias metodologías y lo que voy a obtener es precipitados los cristales de los principios activos purificados o todos los metabolitos primarios y secundarios que tengan la fracción que yo sequé. ¿Sí? Para realizar esto tenemos, por ejemplo, acá un spray dry de mesada, que es un equipo que básicamente lo que hace es, a mi extracto lo spraya, lo atomiza, y luego por calor y aire y movimiento de aire se evapora ese solvente y van a precipitar los principios activos que yo necesito. Bueno, acá seguimos avanzando, seguimos teniendo una obtención estratégica de una fracción purificada, porque empecé a eliminar de mi extracto crudo fracciones que no me interesaban. Tengo un rendimiento de extracción cuantificable ahora sí, porque yo tengo un sólido. Yo sé exactamente cuánto activo obtuve de mi extracto. Puedo saber si usé X gramos de hoja seca
y obtuve Y gramos de polvo, ahí puedo cuantificar cuál fue mi rendimiento. Estos son ultraconcentrados, porque si bien, por ejemplo, imagínense que yo extraigo 100 kilos de una hoja con 500 litros de solvente, si yo después esos 500 litros los elimino, me independizo de la dilución del extracto y voy a obtener el activo purificado. Pero bueno, si no lo medimos, seguimos en un título de marcador desconocido, no sé del compuesto que yo necesito cuánto tengo, si bien sé cuántos gramos, no sé la pureza de mi activo, entonces seguimos en una eficacia teórica a pesar de haber realizado todos estos métodos. Bueno, para llegar al extracto estandarizado, que sería midiéndolo con una técnica cromatográfica o con UV visible, identificando cuál es la cantidad del activo que yo conozco que realiza la acción, que tiene bibliografía, que la realiza de esa dosis, ahí sí puedo hablar de una eficacia comprobable. Bueno, ¿por qué llamo ultraconcentrados a los extractos secos? Esto es una cuestión de las posibilidades metodológicas de fabricar un extracto. Por ejemplo, si tenemos un extracto, los extractos líquidos convencionales, por ejemplo 1 en 10, es una dosis muy común para tinturas madre, 1 en 5 ya sería algo más concentrado. Muchas veces, no los quiero desilusionar a los formuladores, pero muchas veces los extractos que se consiguen comercialmente pueden llegar a tener hasta 1 en 100, ¿sí? O sea, son realmente poco concentrados. Esto quiere decir que cada 10, por ejemplo, 1 en 10, cada 10 litros de solvente de extracción, yo voy a obtener los activos presentes en 1 kilo de droga vegetal, es decir, se utilizó 1 kilo de hoja por cada 10 litros de solvente. Entonces, bueno, las concentraciones no van a ser muy ricas de estos principios activos. Un extracto fluido sería aquel que tiene 1 a 1 entre solvente y droga vegetal. Y los extractos secos suelen ser mayores la concentración a la del solvente. Esto se puede lograr extracto 5 en 1 o se puede lograr concentraciones hasta 100 por, 200 por. Esto va a querer decir que por cada kilo de mi materia prima del extracto seco voy a obtener los activos presentes en 5 kilos de hoja o de la droga vegetal que esté usando. Esto no intuitivamente parece absurdo, es difícil de entender, pero la manera de comprender esto es, cuando yo realizo un extracto inicialmente, por ejemplo, partiendo de 5 kilos de una hoja, la cantidad de solvente que yo utilice es irrelevante, es despreciable. Lo que yo voy a obtener después, eliminando el solvente, ¿sí? Me independizo de esa cantidad de solvente que no es importante saber cuánto era, voy a obtener los principios activos presentes en esa materia prima vegetal original. Entonces, si yo obtuve 1 kilo de mis cristales, partiendo de 5 kilos de hoja, bueno, voy a obtener un extracto más concentrado que la materia prima vegetal pura. Bueno, acá quería darles algunos ejemplos prácticos, ¿sí? Para hablar de algunos de estos conceptos. Les quiero aclarar que estas técnicas son esquemáticas, teóricas. Después esto hay que ponerlo a punto en mesades para entender los conceptos. Nadie salga corriendo a hacer esto porque después hay que poner a punto estas cuestiones en mesadas. Sí, es todo teórico, pero es para entender las ideas. Bueno, acá vamos a hablar del té verde. El té verde, todos en cosmética sabemos los efectos que tiene, descongestivo, antiinflamatorio, iluminador. Esto se debe principalmente a las catequinas, ¿sí? Pero específicamente se debe a el EGSG, el epigalocatequil 3-galato, que es la catequina más estudiada del té verde y es la que queremos tomar como marcador para garantizar su eficacia, ¿sí? Bueno, se calcula que del extracto seco obtenido de la hoja representa un 7%, esto es teórico, del peso total del extracto, es poco soluble en agua y tiene la mejor solubilidad en solventes polares. Bueno, acá vamos a hacer una técnica un poco inventada de cómo lograr purificar un poco nuestro té verde para concentrar la fracción, ¿sí? Que tiene catequinas. Entonces, primero realizamos una extracción en agua en caliente, vamos a obtener un extracto crudo, aproximadamente un 7% de EGSG. Luego lo mezclamos con acetato de etilo, que es un solvente orgánico poco polar que no es miscible con el agua, ¿sí? Realizamos una extracción líquido-líquido, luego lo separamos. Lo que va a quedar en el acetato de etilo son compuestos que no me interesaban, clorofila, cafeína, otros compuestos, eso lo descartamos. Nuestra fase acuosa, que ahora está más concentrada, volvemos a hacer otra extracción líquido-líquido con N-butanol, que es más liposoluble todavía, menos polar todavía, para eliminar, para purificar un poco mejor la fase acuosa.
Y luego vamos a tener una fracción purificada de EGCG, así esquemáticamente, por ahí pasamos de un 7% a un 40%. No es que yo agregué más catequinas, sino simplemente que eliminé o removí de mi extracto otros compuestos que no me interesaban, entonces a la hora de obtener mi extracto seco cristalizado, lo voy a obtener el EGCG en mayor proporción. Por ahí la cantidad absoluta de extracto seco que obtengo es menor, pero el EGCG va a estar más concentrado. Bueno, acá por ejemplo, una vez que obtenemos mi extracto líquido-líquido de un título teórico, que obviamente eso se puede ir determinando si contara con instrumental, para poner a punto la técnica, lo paso por un spray dry y obtengo eliminando ese solvente, obtengo mi producto en polvo, que ahora sí voy a tener un polvo, una cantidad X, que va a depender del rendimiento, donde voy a tener aproximadamente un 40% de mis catequinas. Bueno, ahora quiero saber realmente ese 40%, que es un valor inventado o esperado, si es un valor target, queremos confirmar realmente cuánto hay y si es un método que ya está puesto a punto, ya sé que obtengo esta cantidad aproximada de catequinas, lo quiero confirmar para aprobar este lote. Tenemos acá un estándar USP, que básicamente es una molécula de referencia pura de catequina que yo voy a usar como patrón para realizar mi ensayo. Este tipo de equipo, lo que va a hacer un espectrofotómetro UV, lo que va a hacer es, a una longitud de onda determinada, que es la longitud de onda donde esta molécula mayor absorbe, va a darme un pico donde básicamente lo que hace está absorbiendo esa luz. Como hay muchas catequinas y tienen estructuras muy similares, es muy difícil identificar cuál es el compuesto que yo estoy midiendo. Porque yo le estoy calibrando el equipo para decir, el EGCG absorbe así, pero cuando pongo mi muestra compleja con un montón de catequinas, es muy probable que haya un montón de sustancias que absorban de una manera muy similar al EGCG. Entonces, lo que me va a estar midiendo en realidad es todas las catequinas. Como el patrón que yo usé es EGCG, va a estar calculando todos los compuestos similares, su concentración, como EGCG. Entonces, una manera común de expresar el título de un extracto de este tipo es catequinas totales, porque yo estoy midiendo todas, expresadas como EGCG, que es el estándar que utilizo, ¿sí? Entonces, si bien no voy a tener EGCG puro, voy a tener una gran cantidad de catequinas similares al EGCG, que para cosmética esto no es un problema, porque generalmente todos estos compuestos tienen propiedades beneficiosas y muy similares, ¿sí? El efecto de la matriz del extracto de todos los compuestos relacionados va a tener un efecto un poco más holístico sobre el organismo. Otra manera de hacerlo es con el HPLC, donde por ahí puedo identificar de modo mucho más preciso el marcador que yo estoy buscando. Puede ser que haya compuestos que sean tan similares que con el método que tengo no los logro terminar de resolver y en ese pico estoy midiendo una o dos sustancias, pero con un método bien puesto a punto se podría llegar a identificar un compuesto específico. Bueno, vamos a hablar de otro ejemplo, en este caso vamos a hablar de la Regalis, donde este es un ejemplo un poco más complejo, porque la Regalis en cosmética la utilizamos por dos beneficios distintos. Tiene propiedades antiinflamatorias y tiene propiedades despigmentantes, ¿sí? Estas propiedades no se dan por las mismas moléculas, ¿sí? No necesariamente un extracto de Regalis va a tener los dos beneficios, uno o ninguno, dependiendo de las sustancias que tenga estandarizadas. En este caso tenemos la glaviridina, que es una isoflavona, que es la que se asocia con el efecto despigmentante, porque tiene la capacidad de inhibir la enzima tirosinasa, y después tenemos el ácido glicirricínico, que es una saponina triterpénica que está asociada con los efectos calmantes y antiinflamatorios. Como ven, químicamente no tienen nada que ver una molécula con la otra, ambas se encuentran presentes en la planta. Bueno, el ácido glicirricínico representa aproximadamente entre un 4 y un 6% del extracto seco de la raíz, es soluble en solventes polares y es más soluble en agua en medio alcalino, ¿sí? Porque como ven, en la punta de la molécula tiene un grupo funcional ácido, eso se desprotona, se genera una carga aniónica que lo hace más soluble en agua en medio alcalino. Estas cosas son interesantes también para favorecer los métodos de extracción. La glaviridina, en cambio, está mucho menos concentrada, se calcula que hasta un 0,5 de peso seco, y es soluble en solventes poco polares, ¿sí? Es mucho más insoluble en agua que las saponinas, que el ácido glicirricínico. Si bien ninguno de los dos es libremente soluble en agua, la glaviridina es
mucho menos. Bueno, entonces acá hacemos un fraccionamiento. Este es un método también súper esquemático, solamente para entender la idea. Realizamos primero una maceración en alcohol al 80% para tratar de extraer la mayor cantidad de compuestos posibles. Tenemos nuestro extracto crudo. A través de un rotavapor eliminamos este solvente, ¿sí? Para tener no un extracto seco de propiedades agradables, pero más o menos lo más concentrado posible. Y ahora le vamos a hacer una reconstitución o un lavado con dos solventes completamente distintos. Por ejemplo, acetato de etilo y un buffer a pH 8, una solución acuosa a pH 8, inmiscibles entre sí. Los compuestos presentes en mi concentrado se van a distribuir de acuerdo a su solubilidad, ¿sí? Algunos van a ir a la fase orgánica, otros a la fase acuosa. Con la ampolla de decantación separo mis fases. En una voy a obtener la bridrina más concentrada, en otro el ácido glicirricínico más concentrado. Si yo, por ejemplo, quisiera seguir purificando, nos aprovechamos de la solubilidad a distintos pHs, acidificamos la muestra, automáticamente reducimos un montón la solubilidad de la saponina en agua, entonces lo vamos a seguir separando y purificando de otros compuestos solubles en agua que su solubilidad no se altera por el pH, ¿sí? Entonces, dependiendo de todas estas técnicas, no es importante que se aprendan ninguna de estas de memoria, es simplemente las estrategias que se utilizan para empezar a una matriz compleja, empezar a separarla en fracciones o grupos de compuestos que van a estar relacionados según su solubilidad. Bueno, el último ejemplo que les quería dar, ya una vez que logramos estandarizar el extracto, logramos identificar y obtener la fracción que queríamos, hablemos de cómo lo dosificamos en un producto cosmético para obtener la eficacia, porque nunca hablamos todavía de la dosis, solamente hablamos de la concentración. En este caso hablamos de la uva ursi, que tiene una hidroquinona natural que se llama metilarbutina, es un compuesto también despigmentante, de los más estudiados de origen vegetal. Tiene una contraparte sintética, que es la que utilizamos en cosmética de modo general, que es la alfa-arbutina, y tienen una ligera diferencia de potencia, ¿sí? Se estima que alrededor de un 50% de potencia tiene la metilarbutina con respecto a la alfa-arbutina sintética. La metilarbutina se encuentra aproximadamente entre un 25 a 30% del peso del extracto seco de la hoja, está muy concentrado ese activo, tiene un conocido efecto despigmentante y su potencia es la mitad. Bueno, entonces, una vez que yo logro obtener mi extracto estandarizado de uva ursi en metilarbutina, establecí una concentración del 25%. Esto quiere decir que luego de hacer mi extracto, eliminar el solvente, obtener mi extracto seco, yo garantizo que mi preparado va a tener un 25% del activo del marcador en su concentración, ¿sí? Generalmente se logran concentrados mucho más altos en el método de extracción, pero se le agregan sustancias que se llaman carriers. El más común es la maltodextrina, que es un azúcar. Lo que va a hacer es mejorar el perfil de fluidez y organoléptico del polvo, ¿sí? Un extracto seco a veces puede quedar como una pasta medio difícil de manipular, difícil de volver a disolver. Con el agregado de maltodextrina a la solución previo al secado se obtienen polvos, ¿sí?, más finos de mejores calidad. Entonces, agregando una cantidad estratégica de mi carrier, yo puedo lograr bajar el título de metilarbutina para lograr el target que yo quiero. Bueno, necesitamos encontrar una dosis target activa equivalente a 1% de alfa-arbutina sintética, que es más o menos la dosis estudiada en cosmética. La equivalencia del activo en potencia es 2 a 1, ¿sí? Es el 50% de potencia. Entonces yo sé que necesito una cantidad efectiva en mi cosmético de 2% de metilarbutina para lograr la equivalencia biológica a 1% de arbutina sintética. Bueno, mi extracto estandarizado está al 25%, es decir, por cada 4 partes de mi ingrediente tengo una parte de metilarbutina pura. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es corregir esa cantidad para obtener ese 2% efectivo que equivale a un 8% de mi ingrediente al 25%. 80 miligramos por mililitro para expresarlo de modo correcto. Y bueno, eso es todo. Espero que haya quedado bien. Bueno, espero que haya quedado clara la importancia de, cuando uno diseña un extracto, entender cuáles son los marcadores que yo estoy buscando, cuáles van a realizar ese efecto
de qué manera tengo que producir mi extracto para obtener el marcador que quiero. Por ejemplo, por eso les puse el ejemplo de la regaliz, ¿sí? Un extracto acuoso de regaliz, si bien en teoría es despigmentante, un extracto acuoso probablemente no lo sea. Entonces es muy importante identificar estas cosas y luego metodologías que por ahí, bueno, en escala artesanal son más complejas, pero para lograr concentrar realmente los extractos, para obtener dosis efectivas. Muchas veces las dosis que necesitamos de un principio activo para lograr un efecto cosmético son muy altas, por ejemplo un 0,5%, un 1%, y es muy difícil lograr un 1% de, no sé, EGCG utilizando un extracto 1 en 10 de té verde, ¿sí? Entonces uno por ahí dice, no, lo natural no es efectivo. Bueno, no, depende de la dosis y la que lo utilicemos. Entonces por eso estas tecnologías van a permitir la producción de extractos mucho más potentes y que muy rápidamente se va a evidenciar que tienen el mismo potencial que sustancias sintéticas, que bueno, son más fáciles de trabajar porque siempre las partimos del compuesto puro. Así que bueno, no sé si hay... Impecable, preguntas. Luciano, el aplauso fue merecido, ¿eh? Dijo estandarización y estandarización está. Podemos estandarizar algunas preguntas si quieren también, ¿eh? Vamos por aquí. Hola. Hola. Te quería consultar, para la técnica HPLC, ¿qué tipo de detector usan? No, bueno, eso va a depender mucho de las sustancias que estés midiendo y del equipo que tengas disponible. Sí. Yo no lo realizo, estos extractos los fabrica un proveedor, pero bueno, lo más común es utilizar UV. Y otra pregunta más, si uno quisiera pensar en el escalado de ese proceso productivo, ¿qué onda con el uso de los solventes, acetato de etilo y butanol? O sea, empezás a usar en cantidades abismales. ¿Eso no es contaminante? Eso va a depender. Lo que podés hacer es, generalmente en escala industrial, como también representa un costo muy alto el solvente, lo que se realiza es como una recirculación para volver a obtener el solvente. Igual las metodologías que yo ejemplificaba son muy de mesada, muy académicas. Generalmente hay otras maneras de hacerlo. Generalmente la manera más común de secado es el spray dry, que no va a depender del solvente. Muchas veces ya directamente se está empezando a trabajar de modo de obtención biotecnológica de los compuestos. Por ejemplo, para obtener EGCG purificado, si bien esto es una charla muy teórica, nadie en escala industrial se va a poner por ahí a fraccionar té verde, sino que directamente es más eficaz o es más eficiente fabricarlo de modo biotecnológico para obtener la molécula purificada. Pero bueno, sí, obviamente uno no trataría de, cuando diseña un método para escalar a un nivel industrial, de utilizar, sí, acetato de etilo, no solamente por lo contaminante, porque eso se puede recuperar y volver a utilizar en el próximo lote, sino también por los costos que implicaría, porque sería por ahí más costoso solamente el solvente que comprar puro a un importador de China el compuesto purificado, ¿no? Entonces, esto si bien era una cuestión muy académica, digamos, a nivel industrial probablemente no fraccionarías con solventes orgánicos. ¿Alguna otra pregunta para Luciano? ¿Alguien? Sí, vamos por allí. Sabía que ibas a despertar muchas preguntas, Luciano. Pregunta difícil la primera. Y siempre las preguntas son difíciles y yo le hago una sugerencia. Muy buena esa pregunta. Sí. Bueno, hola Luciano. En el caso del té verde, pasado por Soxhlet, nos concentraría muchísimo más el extracto y eso podríamos hacerlo, la evaporación, mucho más rápido. ¿Es una posibilidad? Sí, obviamente. A ver, yo no quería tanto que enfocarme en la charla en la metodología, si esto, digamos, no era una disertación de escalado industrial de técnicas o de diseño de metodología. Los métodos que yo propuse son métodos súper teóricos inventados, ni siquiera sé si funcionarían, por ahí hay que ponerlo a punto en mesada esto, ¿no? Era solamente para entender eso. Obviamente que utilizando metodologías más sofisticadas como un Soxhlet vas a obtener un extracto mejor, ¿sí? Pero bueno, ahí volvemos siempre a los perfiles de solubilidad o sea, diseñar una cascada, una metodología para empezar a separar el extracto, el marcador que yo quiero, o la fracción que yo quiero obtener. Obviamente que después
a nivel metodológico, dependiendo de la planta, dependiendo del compuesto, dependiendo de la matriz, se va a diseñar un método idóneo. Y también va a depender mucho si vos querés obtener EGCG para investigar un método o querés obtener EGCG para formular cosméticos a nivel industrial, una metodología que te va a servir y otra no. Obviamente que la manera ideal de realizar todos estos fraccionamientos sería con fluidos supercríticos, pero es carísimo para mesada, es inescalable en industria. Entonces, bueno, eso queda más por ahí del lado de la ingeniería, y esto era más un poco enfocado en, bueno, una vez que nosotros obtenemos un extracto que se logró fraccionar y estandarizar de esta manera, ¿cómo lo formulamos dentro de un cosmético? ¿Sí? Yo soy formulador, yo empiezo mi trabajo cuando me llega el extracto, pero era para explicar un poco al auditorio cuál era las características que tiene que tener un extracto para tener una eficacia máxima. Bien, gracias. Vamos por allí adelante. Iba a despertar curiosidad, ¿sí o no? Y que el trabajo del emprendedor es así. Si no preguntamos cómo aprendemos, y en un lugar con esta jerarquía de disertantes, es lógico que todos querramos aprender más. Hay que sacarle provecho a Luciano. Nosotros en general en cosmética usamos los extractos glicéricos. Si quisiéramos usar un extracto seco, ¿cómo tenemos que considerarlo? ¿Qué tan más concentrado? Eso te lo va a decir el fabricante, ¿sí? Generalmente te lo va a expresar como un número, que va a ser un número con una X o un número en 1. Por ejemplo, te va a decir, es un extracto de caléndula 3-1, 5 en 1. Eso lo que quiere decir es que por cada gramo que vos uses de tu extracto, eso equivale a 5 gramos de la flor, la hoja o la droga vegetal, ¿sí? Entonces, si vos decís, te hago una conversión rápida, por ejemplo, bueno, yo estaba usando mi extracto glicerinado de caléndula 1 en 10 y voy a usar un 1% de eso, ¿sí? Bueno, ahí vas a tener un 0,1 de la droga vegetal en ese extracto. El extracto seco es al revés, viene del otro lado, ¿sí? Para lograr ese 0,1 vas a tener que poner 0,03, ¿sí? Es como, vas haciendo el cálculo, ¿sí? Te pones en el medio de cuánto es la droga vegetal pura y decís que el extracto líquido es diluido para atrás, depende del título, y el seco es concentrado para adelante, depende del título, y buscas llegar a ese valor con una cantidad equivalente de cada uno. No sé si me expliqué. Sí. Ok. Bueno, ¿una más? ¿Sí? ¿O alguien...? Algo que para agregar, sí, diga. Trabajar de esta manera por ahí te permite lograr concentraciones, o sea, la idea de hacer extracto seco no es poner una punta de espátula en la balanza analítica para no gastar. La idea de esto es lograr preparados de una concentración que es inviable llegar con un extracto líquido, porque si yo quiero un extracto realmente concentrado, que lo puedo lograr utilizando un 3-4% de extracto seco, por ahí el equivalente en eso de un extracto líquido 1 en 10 es 500%. O sea, no es absurdo desde el punto de vista matemático, ¿sí? Entonces, lo que nos permite es lograr dosificaciones que son inviables con un extracto líquido, porque para lograr un extracto líquido de esas características tendría que poner un bolsón de hoja en un vaso de precipitado de líquido. O sea, es inviable desde el método. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería consultar, ¿me podés recomendar alguna guía estandarizada del solvente particular para poder extraer, digamos, en proporciones? Eso va a depender mucho de farmacopeas, por ahí de cada planta. Yo no soy un especialista en eso y cada planta va a tener una metodología específica dependiendo qué compuesto tengas que extraer. Probablemente vas a necesitar... Bueno, como comentaba ella, es un tema trabajar con solventes, si no tenés las instalaciones. Entonces, bueno, era más a modo teórico esa parte, ¿sí? No era mi intención de enseñar a nadie a hacer un extracto fraccionado de estas características, porque yo tampoco lo hago en mi práctica profesional. Pero bueno, por ahí te recomendaría que busques en farmacopea métodos, ¿sí? de extracción ya puestos a punto para obtener diferentes preparados. Gracias. Y también, ojo, si vas a trabajar con solventes, que uno asume que en una industria tienen las capacidades tanto de un estándar de calidad para lograr eliminar completamente el solvente,
y un estándar de seguridad para recircular ese solvente y recuperarlo, ¿sí? Porque si no vas a, por un lado, contaminar el medio ambiente, esos solventes no los puedes descartar en cualquier lado, y por otro lado, corres un riesgo de que te queden trazas en tu producto y si bien podés estandarizar un método a nivel industrial con suficiente tecnología para que usar metanol y después no contenga metanol, en Mesana es imposible y ya tenés, por ejemplo, hay ciertos solventes que EcoCert los prohíbe en el método, entonces por ahí no es lo mejor tratarse de estas técnicas en escala artesanal. Perdón, Luciano, Sí. Mi nombre es Cristina. Lo que vos decís es totalmente cierto. Quizás estamos imaginando que podemos hacer cosas como si estuviéramos un poco en la cocina y trabajáramos con eso. Entonces, como bióloga molecular, determinados solventes se deben manejar a nivel de cromatografía gaseosa y determinadas extracciones de productos con HPLC, por lo cual me parece, a ver qué te parece a vos, que una cosa es formular, que es lo que nosotros tendríamos que hacer, y otra cosa es fabricarlo. Eso, para que tenga un nivel de exactitud y de precisión necesarias, requiere, por supuesto, de pasarlo a un laboratorio bromatológico que especializado en HPLC y GC, ¿no? Sí, ¿Qué tal te cual. parece a vos? No, tal cual. De hecho, esto básicamente era una especie de como introducción teórica para que se entienda a grandes rasgos cómo se realizan estos procedimientos. Pero bueno, parte de lo que nos trae acá, yo trabajé con Hydraet para el desarrollo y lanzamiento de la línea natural de Hydraet, de profesional uso en gabinete, donde tenemos nuestros boosters concentrados de extractos botánicos. Utilizan este tipo de tecnología en el sentido de cómo están calculadas las dosis de uso de los activos en cada fórmula. Nosotros como formuladores no realizamos estos extractos nosotros, ¿sí? Sino que nos asociamos con una empresa especializada que los fabrica y nos los provee. Entonces es importante como formuladores entender cómo están fabricados los activos que vamos a usar para saber cómo trabajarlos, cómo formularlos, cuál es la dosis que le tenemos que dar, cuáles son las precauciones, pero no necesariamente tenemos que estar capacitados técnicamente en su elaboración y mucho menos en el escalado a nivel industrial, ¿sí? Pero es importante comprender, al menos de modo teórico, todos los pasos de la cadena productiva para saber utilizar los ingredientes en el segmento que nos toca. Muy bien, Luciano, creo que han hecho esto, ¿no? Te han sacado toda la información necesaria y creo que merece por su entrega y por su profesionalismo el aplauso bien merecido de todos. Te felicito, realmente un orgullo para Naturexpo que hayas estado aquí.